El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, exdiputado nacional. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo cordial a la teleaudiencia. Qué bueno que tratemos estos temas de interés nacional. Me tiene a la orden, estimado amigo. Vamos con los casos escabrosos y tenebrosos del gobierno nacional. En sí, el capítulo de Helbert. Se mantuvo oculta, sobre todo, el acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde el expresidente del directorio, Edgar Lama, aprobó el inicio de la contratación con esta firma. Lama recibió alertas sobre irregularidades, anomalías perpetradas, propinadas y desplegadas, y sobre costos en el proyecto, pero con su único voto se aprobó un proceso de contratación que comprometió aproximadamente 37,7 millones de dólares norteamericanos. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos detenidamente. Esto es otra obra del gobierno de Noboa, una nueva demostración de la corrupción que predomina en este gobierno de la oligarquía guayaquileña, encabezada por la familia Noboa y cuya cabeza principal es Daniel Noboa. No es nuevo lo que está pasando. Es la repetición de un sinnúmero de actos de corrupción que están a la vista del pueblo ecuatoriano. No olvidemos el caso Progendo, donde se robaron más de 100 millones de dólares. En el caso del IES, es evidente que este gobierno, el gobierno de Lazo, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Correa han hecho del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un instrumento de robo público, porque en los 4 gobiernos se han venido robando los dineros que nos pertenecen a los afiliados, jubilados y pensionistas, que demandamos a nivel nacional una buena atención médica, unas buenas pensiones de jubilación y otros servicios que debe prestar el IES. El director del IES, La Lama, dio muestras reiteradas de que él iba por ese camino de corrupción y nunca hizo caso a los reclamos de los diferentes sectores de afiliados, jubilados y pensionistas del Ecuador. Ahora estamos frente a una nueva evidencia de este asalto a los fondos de los afiliados, jubilados y pensionistas del IES. Esto es una vergüenza, señores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando tanto latrocinio público por parte de los gobernantes, con la complicidad de las autoridades, de la justicia, de los fiscales y jueces corruptos que encubren todos estos delitos? Mi llamado a los afiliados, jubilados y pensionistas a que tomemos en cuenta la necesidad de fortalecer
la Confederación Nacional de Afiliados y Jubilados y Pensionistas del Ecuador, CONAJUPE, que nos permita ir a reclamar lo que nos corresponde, porque ahora ya no toca solamente quedarse en los lamentos y en la denuncia, sino tomar acciones concretas para enjuiciar a estos malandrines, a estos ladrones, para que vayan a la cárcel y devuelvan hasta el último centavo que se robaron, no solamente en este gobierno, repito, sino en los 3 gobiernos anteriores, el de Lazo, Lenín Moreno y de Rafael Correa. Esta es la situación. La única salida que queda para el IES es que se dé curso al proyecto de ley, de nueva ley del IES, que fue presentada hace más de 4 años, tanto a nivel de la Presidencia de la República, cuanto a nivel de la Asamblea Nacional, en donde se establece una fórmula de solución muy clara, que se ponga como dueño, que se ponga como dirigentes del IES, no al presidente de la República, sino a un consejo directivo integrado por 7 miembros, 5 nombrados de manera directa en votación universal, directa y secreta por todos los afiliados, jubilados y pensionistas del Ecuador, que somos los dueños del IES, y a ellos se sume un delegado del presidente de la República que en ningún momento debe presidir el IES, y un delegado de los empleadores que tampoco deben presidir el IES, sino que debe ser presidido por los dueños del IES. Esta es la única fórmula, de tal manera que mientras no se haga eso, seguiremos siempre y siempre repitiendo las mismas cantaletas de siempre, los robos, la corrupción, la inexperiencia, la incapacidad de todos los gobiernos de turno. En manos del pueblo ecuatoriano está la solución a la que me referí hace pocos minutos. La participación ciudadana, estatizada, prostituida, desnaturalizada a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frena los concursos públicos, sobre todo el del fiscal general del Estado ecuatoriano. Dicha paralización de estos concursos no es una coincidencia, sino una consecuencia de la cercanía de las elecciones de noviembre del 2026, en las que algunos consejeros podrían aspirar a la reelección. Sinvergüenzones a tiempo completo son ciertos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicho organismo ha sido cooptado, secuestrado por parte del gobierno nacional. Su opinión, su palpitar, su reflexión. Le escuchamos, don Jorge, detenidamente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es otro monumento a la corrupción, es otro monumento al cinismo gubernamental, es otro monumento del fracaso del narcoestado fallido que impera en el país. Es un organismo que no debe existir, que nunca debió montárselo. Sin embargo, en la Constitución de Montecristi, elaborada por el Correato Corrupto del 2008, se introdujo este instrumento de manipulación de la designación de los organismos públicos, y que ha dado como resultado un fracaso total. Como consecuencia de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenemos los siguientes organismos: un Consejo Nacional Electoral corrupto, que hasta ahora no es cambiado, ya lleva más de 6 años y no es cambiado, o sea que esta gente sigue cometiendo los más graves delitos electorales en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Como consecuencia de ese Consejo de Participación tenemos una Corte Nacional de Justicia corrupta, que son los que dan los fallos favorables a los delincuentes de cuello blanco, compradas por el narcotráfico,
en contra del clamor de justicia del pueblo ecuatoriano. Como consecuencia de este Consejo de Participación tenemos una judicatura de vulgares corruptos como Godoy, como este otro Larco, que son una vergüenza y todavía siguen libres, impunes, sin pagar los graves delitos que cometieron en servicio del narcotráfico internacional y de los ladrones de cuello blanco de la politiquería nacional. He citado 3 casos nada más, que surgen de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social manipulado por todos los gobiernos de turno. Ahora lo manipula el gobierno de Noboa, pero ayer lo manipuló el gobierno de Lazo, lo manipuló el gobierno de Lenín Moreno y lo manipuló el gobierno de Correa. Me olvidaba señalar que ese Consejo de Participación Ciudadana es el que nombra al fiscal general del Estado. Pero ¿cuáles fiscales son los que ha nombrado ese maldito organismo? Acordémonos del fiscal Pollitt, que está preso en Estados Unidos por ladrón, por delincuente, nombrado por Correa en esa época. El famoso fiscal 100 sobre 100. Acordémonos, para no irnos muy lejos, del actual fiscal, nombrado por este gobierno, violando la Constitución, violando las leyes. De tal manera que cuando hablamos de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este nombre tan rimbombante, tenemos que partir de la raíz, que es un organismo que no sirve, que es manipulado por los gobernantes de turno para sus protervos intereses. Ahora mismo están llamando a la nueva elección de los miembros de ese organismo. Puede ser que hayan uno que otro ciudadano que se escapa de esta corrupción total, pero es el organismo como tal el que no vale. Entonces yo creo que es necesario llamar la atención a la ciudadanía para que no nos prestemos a este juego perverso, macabro de los gobernantes de turno que nos quieren llevar nuevamente a decir que se está eligiendo democráticamente el Consejo de Participación, cuando sabemos que ese Consejo no vale y que tiene que ser eliminado de la Constitución de la República a través de una Asamblea Nacional Constituyente que debe elaborar una nueva constitución en donde se elimine este organismo para bien de la moral pública del país. No hay otro camino, señores. Ahora ir a esa elección, ya veo que andan muchas personas por ahí motivadas, emocionadas en que van a ir a ese consejo. Ahí está el señor Rivera de la Democracia Cristiana, entre otros. Que van a ir a lo mismo, señores. No nos llamemos a engaño, que es por mi parte, como lo hice la vez anterior, yo anularé mi voto frente a este tipo de elecciones podridas, para un organismo podrido, para un Estado, narcoestado fallido, podrido, que tienen que ser cambiados de raíz por fuerza de la unidad, del trabajo y de la lucha de más de cerca del 80% de ecuatorianos que estamos en contra de este gobierno y queremos una nueva democracia y un nuevo Ecuador. El concurso para el próximo fiscal general del Estado ecuatoriano. La Comisión Ciudadana de Selección de dicho concurso aprobó una resolución que pide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que suspenda los términos y plazos de este proceso fallido, frustrado, malogrado. Se pretende a toda costa que el próximo fiscal titular sea el subrogante Carlos Alarcón Huasicama del Gobierno Nacional y no Daniela Camacho, la mejor puntuada, por darle y citarle un ejemplo respectivo, don Jorge, su posición. Mire, ya vaya este señor, que está ahora de fiscal, o vaya la señora Camacho. La cosa es la misma porque ambos pertenecen a la misma corriente, pues. Ni uno ni otro es bueno.
Es el proceso, es el sistema el que no funciona, el que no vale, porque lamentablemente el gobierno a través de sus servidores, de sus empleados que están en el Consejo de Participación, eligen al que el gobierno quiere, pues manipulan los procesos, manipulan las calificaciones. No es de ahora, ya lo hemos visto, pues recordemos cuando calificaron a Poli como Contralor del Estado, el Contralor 100 sobre 100, no era 100 sobre 100, 150 sobre 100, una vergüenza. Y así ¿Qué con le el resto. parece el actual Contralor Mauricio Torres? Bueno, esperábamos de él algo distinto. Bueno, no yo, la ciudadanía esperaba algo distinto, pero están en las mismas, están por el mismo camino. Todos estos funcionarios, mire, el actual fiscal general del Estado, nosotros presentamos en enero una denuncia en contra de Godoy, de su esposa, de los miembros de la judicatura que fueron denunciados por el juez no recuerdo el apellido Serrano, que los denunció, pues que estaban vinculados directamente a los narcotraficantes. Presentamos una denuncia, señor. Y hasta ahora, absolutamente nada. No dicen nada. Porque en nuestra denuncia, una denuncia seria contra todos los responsables de esa ignominia, que empezando por Godoy hasta terminando en el presidente Daniel Noboa, tenían que ser investigados, pues, y sancionados. Y hasta ahora, absolutamente nada. La Fiscalía, la Contraloría, los demás organismos de control del Estado están manipulados por el gobierno con dos objetivos muy fundamentales. El primero, la impunidad de los delitos de los gobernantes. Es una vergüenza que hasta ahora sigan con una cantaleta de Progen y no se enjuicia a los principales responsables, que son los ministros Luque, Manzano, Félix Gon. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque en la fiscalía se escuda, se dan impunidad a los ladrones del gobierno. Y por otro lado, la fiscalía, la Contraloría y otros se persigue a los opositores del gobierno. No quiero decir con esto que no haya muchos de estos opositores que son parte de la oligarquía, algunos de ellos no hayan cometido delitos. Hay que hacerlo y deben ser enjuiciados y sancionados. Lo que ocurre es que se utilizan las leyes, se utiliza la Constitución, se utilizan los fiscales y jueces como instrumentos de persecución política, no de establecer justicia en el país, sino de persecución política, montando casos para eliminar a los posibles candidatos contrincantes, para limpiar el camino para que el gobierno se apodere de todo el poder del Estado. De esta Esto, manera ganaría el gobierno nacional los próximos comicios que se avecinan. Le pregunto sobre todo, don Jorge. yo no creo que el pueblo ecuatoriano vaya a darles el voto al gobierno, a los candidatos del gobierno. Mire usted, las encuestas dicen que del 75% al 80% de los ecuatorianos no están de acuerdo con el gobierno de Noboa, lo repudian. Y pienso que ese cerca del 80% de ecuatorianos se va a pronunciar en las urnas, repudiando a los candidatos del gobierno y también a los candidatos de los gobiernos anteriores, como el de Correa, porque es un monstruo de dos cabezas, bicéfalo. Novoísmo y correísmo son lo mismo, cometen los mismos delitos, los mismos actos de corrupción, los mismos actos de persecución al pueblo, son lo mismo, son dos gotas de agua. De manera que el pueblo ecuatoriano debe tomar conciencia de esto. Ni un solo voto digno a favor ni de los candidatos del correísmo, del novoísmo que está en el gobierno, ni del correísmo que quieren volver al gobierno para lo mismo. Ahí están los alcaldes del correísmo en este último periodo. Dígame, ¿qué es lo que han hecho aquí en Quito? ¿Cuál es la situación de Quito con el alcalde Muñoz?
No ha cambiado nada, todo sigue igual o peor. Y encima de eso, hay como 5 alcaldes que están enjuiciados penalmente por actos de corrupción. El alcalde de Manabí, el tal Vico no sé cuánto, la alcaldesa de Jipijapa, el alcalde de Cotopaxi, ¿cómo es? De Salcedo, el alcalde de Machala, este señor Macas. Todos Pero ellos, también hay un tufo de persecución política por parte del gobierno nacional, don Jorge. evidentemente, Hay animadversión, eso, hay eso es lo que animosidad. estoy diciendo. Perdón, perdón, Eso es lo hay que estoy diciendo, que hay una animosidad. persecución basada precisamente en los actos de corrupción cometidos por estos alcaldes, pues. Porque si ellos no hubieran cometido esos actos, no hubiera motivo de juicios. Hubieran cometido el alcalde de Guayaquil. De igual manera, hay actos. El alcalde de Guayaquil cometió delitos de tráfico de combustibles, que son los mismos delitos que cometido, que hay denuncias públicas que han sido cometidos por el hermano del presidente de la República. Si hubiera una justicia plena, deberían estar enjuiciados Álvarez, el alcalde de Guayaquil Álvarez, y también el hermano del presidente de la República, pero solamente está enjuiciado el contrincante, pues el que no quieren que vaya a la reelección. Yo no estoy de acuerdo con ese señor, estoy solamente narrando lo que dice y lo que hace el gobierno. La justicia entonces está direccionada solamente para los contrincantes, la persecución política y los juicios penales, y para los familiares y funcionarios del gobierno, la impunidad, el olvido total de esos delitos que merecen iguales juicios penales e iguales sentencias, y la devolución de los dineros robados al pueblo. Vamos con el capítulo concerniente a la comercialización de combustibles en cuanto al burgomaestre Juan Cavilca Aquiles Álvarez Enríquez. No se ha comprobado absolutamente nada. Hay un tufo de persecución política a mansalva, sin contemplación alguna por parte del gobierno nacional. Fraguaron, forjaron, trocaron el caso triple A, razón por la cual en ese caso no se demostró absolutamente nada. En lo posterior, inventaron el caso Goliada. Ante ello, sin lugar a dudas, hay una persecución para que sea proscripto, y ya está siendo proscripto políticamente Aquiles Álvarez Enríquez. Es decir, en este capítulo discrepo con usted de cabo a rabo, don Jorge. Bueno, usted tiene derecho a pensar, así como yo también lo tengo. Yo no estoy de acuerdo con su criterio de que el alcalde Álvarez es una inocente paloma. Hay pruebas, desde mi punto de vista, hay pruebas evidentes Pero de los no delitos se ha cometidos, comprobado como esas son también, irregularidades. vuelvo a Tanto es así, repetir, vuelvo a repito, repetir, como son, reitero, subrayo y recalco, don Jorge, que se inventaron el caso Goliada. Por bueno, darle y citarle un ejemplo respectivo, no tenemos una justicia libérrima, independiente, autónoma, del ay, poder central. eso es lo que acabo de señalar hace poco, que la justicia está manipulada por el gobierno para dejar en la impunidad a sus delincuentes del gobierno y para perseguir a los que no son del gobierno, que están en la oposición. En el caso del alcalde Álvarez, desde mi punto de vista, existen delitos cometidos. Hay pruebas de eso y que eso la justicia debe analizarlo. Pero esa es una parte. La otra No hay parte, pruebas. la otra parte, y hay pruebas también del mismo delito cometido por el hermano del presidente de la República. Y eso quiero insistir. Si hubiera justicia ciega como debe ser, deberían enjuiciarse a Álvarez y deberían enjuiciarse al hermano del presidente de la República. Pero como no hay una justicia, lo que hay es una justicia direccionada, solo se enjuicia a Álvarez y no al hermano del presidente de la República. Ahí está clarito mi concepto. Y en la segunda parte quiero señalar
que yo no puedo tolerar de ninguna manera como un ciudadano de pensamiento democrático, libre, que se cometan los atropellos que se están cometiendo contra el alcalde Álvarez. Eso es una infamia. Esto, ahí está demostrada ese morbo político del gobierno de querer que a los contrincantes humillarlos, someterlos a las más graves atropellos. El alcalde Álvarez está siendo víctima de eso, evidentemente. Él no debería estar en la cárcel del encuentro, no debería estar porque ni siquiera está sentenciado, señores. A la cárcel del encuentro ya van cuando están sentenciados. Él está todavía en un juicio, no lo han declarado culpable. Y mientras no se declara culpable a un ciudadano, sigue siendo inocente. Pues eso dice la ley. Se considera inocente a todo ciudadano mientras no se le compruebe su culpabilidad. Es un proceso jurídico el que están. Sin embargo, manipulados por el gobierno, lo tienen metido en la mazmorra de la cárcel del encuentro, en la situación más deplorable, propia de la época de los nazis. No, señores, esto no puede ser así. Inclusive si él fuera ya sentenciado, debe merecer el respeto de todo ser humano, a la dignidad humana, a la atención médica, a la visita familiar de sus abogados, y nada de eso existe. De tal manera que yo repudio esta represión terrible contra el alcalde de Guayaquil, y no se la merece ni él ni ningún ciudadano. Con eso no dejo de lado la responsabilidad que él tiene, desde mi punto de vista, en los delitos cometidos en el Proceso judicial sesgado, inclinado, sobre todo en contra de él. Todo esto instaurado, implementado, introducido por parte del gobierno nacional. Iba a ganar la reelección para la alcaldía de Guayaquil, razón por la cual está siendo proscrito. Eso es todo. No nos confundamos, don Jorge. No se confunda usted, mi estimado abogado, hay las dos cosas. No nos confundamos. El delito y hay la persecución. Aquí no hay un proceso judicial limpio, transparente y diáfano por parte de esta administración de justicia, cooptada, maniatada, por parte del gobierno nacional, don Jorge. Evidentemente que hay una manipulación, pero vuelvo a repetir mi criterio, yo respeto el suyo, respete usted el mío. En mi punto de vista hay una base de un delito cometido por el alcalde de Guayaquil en la tráfico de combustibles, como lo cometió el hermano presidente de la República, igual pero resulta que solamente enjuician al uno y no enjuician al otro. Punto final. No se ha demostrado absolutamente nada. Pero bueno, vamos con otro capítulo. La lucha en contra de la corrupción. La corrupción es la otra cara de la moneda del control sobre la sociedad. Todos los gobiernos, indistintamente de su ideología o tendencia política, las aplican con menor o mayor intensidad, dependiendo de las circunstancias, mientras el control sobre la sociedad es el motor de la política. La corrupción es el combustible. ¿Quién lo hace funcionar? Así lo han diseñado los grupos de poder que actúan detrás de la denominada clase política. ¿Qué le parece? La corrupción es parte consustancial del Estado, de este Estado, narcoestado fallido. Ha estado presente en el gobierno de Correa, 70.000 millones se robaron, los ladrones, y hasta ahora no devuelven. Por eso está preso Blas en la cárcel, sentenciado. En el gobierno de Lenín Moreno igual, la corrupción está ahí, palpitando. Hospitales, en los fondos del terremoto de Manabí, etc. En el gobierno de Lazo, de igual manera, la misma corrupción, y ahora igual. Hay un ejemplo muy claro de la corrupción del gobierno de Noboa que no hay dónde darse vueltas. El caso Progen, con pruebas evidentes, está ahí.
y no hacen absolutamente nada. Solamente sancionan a los culpables de segundo y tercer grado, que fueron los que cumplieron las órdenes que venían de arriba, del Ministerio de Electricidad, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces a los funcionarios de abajo a la cárcel y los de arriba libres, impunes. De tal manera que frente a la corrupción, este gobierno se ha diplomado, ha sacado un PhD. Este gobierno, a mi juicio, tiene tres características, una de tantas, resalto tres. Uno, la corrupción que estamos hablando. Dos, la incapacidad de un gobierno incapaz que no resuelve nada, no ha hecho ni una obra importante. Todo es demagogia, todos son simplemente kits para la agricultura y la agricultura hecho pedazos. Todo es el problema de que dice que está rebajando 5 centavos del precio de los combustibles. Cuando él subió el precio de los combustibles, subió 85 centavos. Ahora dice que rebaja 5 centavos para tratar de congraciarse con el 80% que está en contra de él. Pero deja los 80 centavos del alza, pues, por lo que están reclamando los transportistas y el pueblo en general. Entonces ya van dos: un gobierno corrupto, un gobierno incapaz y un gobierno vende patria, porque es el gobierno más vende patria que hemos tenido en la historia del país, entregado a los designios del gobierno de Estados Unidos y de Netanyahu de Israel, entregado a esa política criminal de ellos, genocida, que asesinan a los pueblos en el Medio Oriente y que está montando Trump la tercera guerra mundial. Acaba de tener la reunión en, en el Medio Oriente, acaba de tener la reunión de la OTAN, en donde diseñan toda una estrategia de unir a toda Europa en esta guerra mundial contra China, contra Rusia, y nos involucran a todos nosotros. Y el gobierno del Ecuador vende patria a las órdenes de esos proyectos criminales a nivel mundial, porque una guerra mundial afecta a todo el mundo. Entonces, con un gobierno de esta calaña, ¿cómo podemos seguir? Pues, ecuatorianos, despertemos, miremos la realidad. Ni un solo voto a los candidatos del gobierno, ni un solo voto a los candidatos del correato corrupto, ni un solo voto a los candidatos de la partidocracia corrupta, que son lo mismo, es un combo perverso, de los que han manejado el país en los últimos 40 años, para no irnos muy lejos, y que tienen al Ecuador hundido en el desempleo, no hay trabajo para la gente, en la miseria, no hay dinero, en la desatención a la obra pública, no hay dinero para el IES, no hay dinero para las universidades, para los municipios, gobiernos provinciales, no hay presupuesto para la obra pública. Un gobierno que nos tiene en la inseguridad, que no podemos salir a la calle con tranquilidad pasadas las 6, 7 de la noche, que los crímenes hay todos los días, en cada esquina, el narcotráfico sigue campante, salen toneladas, 1.500 toneladas al año, señores, de cocaína por los puertos de Guayaquil, y no hay ningún control por parte del Estado. Sale el ministro del Interior, el ministro de Defensa, a ufanarse que han capturado media tonelada de cocaína, o 1 tonelada, u 8 toneladas, pero salen al año 1.500 toneladas de cocaína por los puertos del Ecuador. Y esa es responsabilidad directa del gobierno del Ecuador. En estas manos perversas estamos. Por Así eso es. nuestro llamado a formar un gran frente de unidad y salvación nacional que nos permita a ese 80% de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con el gobierno, a unirnos en un gran frente con una sola bandera, la bandera del Ecuador, la bandera del pueblo ecuatoriano, para construir juntos una nueva Así democracia es. y el nuevo Ecuador que nos merecemos. Muchas gracias realmente por la oportunidad, don Jorge. Gracias a usted. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios
competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.